Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Gallo Marín, pertenezco a la firma MIH Abogados de la ciudad de Medellín. Para hoy es un placer presentarles al licenciado Felipe de Jesús Oropesa, licenciado de la Ciudad de México, donde nos va a ser parte de este conversatorio internacional que manejamos las áreas de penal, civil, laboral. Hoy vamos a tocar el tema civil. Se ha planteado la siguiente pregunta ante la necesidad de resolver las diferentes inquietudes de la sociedad con respecto a lo siguiente. La primera pregunta que vamos a tratar es la responsabilidad del Estado cuando hay un suministro insuficiente de elementos de protección biomédicos o cuando deja de prestar el servicio médico, esos servicios esenciales por la falta de continuidad económica en la prestación de ese servicio en estos tiempos de COVID. Doctor Oropesa, muchas gracias por atender nuestro llamado a ser parte de esta conferencia. El doctor Oropesa es licenciado en Derecho de la Universidad de Guadalajara, tiene 30 años de experiencia en el litigio, director del Centro Privado número 90, expresidente del Colegio de la Barra de Abogados de Jalisco, vicepresidente del Colegio de Abogados de Jalisco, actualmente árbitro en procedimientos civiles y mercantiles. Hola amigos, qué gusto charlar con ustedes. Primeramente quiero aclarar que no estoy en la Ciudad de México, estoy en una ciudad que se llama la ciudad de Guadalajara, donde todos ustedes son bienvenidos. Vamos platicando de este tema que a mí me parece muy difícil de repente pensar que tenemos un conflicto hoy que se llama COVID, en donde nos está llevando a todos a un confinamiento, a tener ciertas inquietudes, a tener dudas respecto de la autenticidad, obviamente, de las acciones de nuestros gobiernos. Yo quiero darles una pequeña panorámica muy rápida respecto de lo que hace aquí el gobierno en tema del sector salud, que está el maestro Víctor Gallón comentando. Quiero decirles que ante la falta de atención a los cuidados de las personas que han ingresado a los hospitales, obviamente, o sea, viene una serie de cuestiones jurídicas, una serie de cuestiones morales, una serie de problemáticas sociales, en donde hay una gran responsabilidad del Estado mexicano, en este caso, respecto del tema. Y mira, mi licenciado Víctor, y miren amigos, aquí en México aún no están a tope los hospitales, afortunadamente. Parece que nuestros gobiernos han actuado, no quiero justificarlos, pero con cierta prudencia y han obviamente adelantado las cosas. No estamos en los extremos de otros países que se ven en la internet, en donde se ven personas obviamente que están en bolsas de cadáveres y que están tirados afuera de las calles en algunas ocasiones. Bueno, aquí no ha pasado eso, pero vamos a partir de la hipótesis que es muy probable que tengamos un conflicto de esa naturaleza aquí. Y por ejemplo, comentábamos con el maestro Víctor Gallón hace rato, que qué pasaría si una persona entra y es una persona mayor de edad y tenemos que atenderle con un respirador, pero llega otro que también ocupa un respirador y es un joven, y llega otro que es una señora madura, y otra persona que es una chica, una señorita muy jovencita con los mismos problemas. ¿Qué pasaría si la decisión de atender a una persona y desatender a otra recayera en un galeno? ¿Qué pasa si ahí tiene que entrar alguna cuestión de ética moral o ética social o ética jurídica, en donde, ¿qué es lo que va a decidir la persona? Bueno, aquí hay una ley, aquí en México hay una ley de responsabilidad del Estado mexicano. Las disposiciones de esta ley, obviamente, marcan varios procedimientos para reconocer el derecho a una indemnización a quienes sin obligación jurídica de soportarlo sufren una actividad administrativa irregular o una actividad de esta naturaleza irregular, una actividad médica en este caso, irregular. Y el Estado mexicano está comprometido para poder indemnizar, obviamente, a quienes sufrieron este menoscabo en su patrimonio o en su salud. Bien, aquí veríamos también
un conflicto porque para entrar a ese tema, y vamos a partir de la hipótesis de la muerte de una persona, vamos a partir de la hipótesis de que alguien ya falleció y fue por una responsabilidad del Estado de no haber proveído respiradores suficientes, de no haber proveído material suficiente de asistencia médica, llámese material o humana, y el Estado no proveyó sobre este tema. Veamos exclusivamente el marco regulador mexicano, el marco teórico conceptual a través del cual se expone o se contextualiza esta responsabilidad del Estado. Iríamos a demandar a los tribunales al Estado. Primero nos enfrentamos obviamente con un conflicto de, ok, vamos a ir a demandar porque no atendieron debidamente a mi padre, a mi tío, a mi madre, a mi hermana, a mi hermano. ¿A quién vamos a demandar? Al Estado. Y subsidiariamente vamos a demandar al médico, a la institución que nos está brindando o que brindó el apoyo. Aquí es el marco jurídico aplicable de la responsabilidad de los profesionales. Es decir, vamos a ver, la responsabilidad del Estado sí hay. Luego vamos a ver los instrumentos internacionales relacionados a esto para ver cómo vamos a aplicar el derecho internacional y que se conmine al Estado mexicano a la indemnización. Las que políticas públicas en el tema de plasmadas de programas médicos y de programas de Plan Nacional de Sustento de la Salud. Y vamos a ver si hubo también, no nomás eso, si hubo negligencia. Si esta negligencia fue por impericia, fue por imprudencia, fue por falta de materiales. Todo ese tipo de cosas tendríamos que probarlo en un procedimiento. En México, como en otros países, la justicia se va ante los tribunales y se hace una demanda. Se presenta la demanda, en este caso se presentaría una demanda en contra del Estado mexicano, suponiendo sin conceder que éste tuviera parte de la responsabilidad. Y se admitiría por un órgano de impartición de justicia, un juzgado. Y este juzgado, obviamente, tendría que la obligación de correr traslado para que contestaran en un término prudente. Y después viene un periodo que se llama un periodo de desahogo de pruebas. ¿Qué pruebas también vamos a aportar nosotros como profesionales del derecho para que se condene al Estado mexicano al pago precisamente de la responsabilidad patrimonial del Estado, responsabilidad del Estado, por falta obviamente de previsión o de cuidado en la salud o en los programas de salud? Y ahí hay todo un panorama impresionante de pruebas. ¿Cómo vamos a probar que efectivamente nuestro familiar tuvo el menoscabo a su salud como consecuencia de la falta de probidad del Estado mexicano? Como falta de probidad o de negligencia del galeno, el médico, la enfermera, el anestesiólogo, el camillero o el que provee los materiales. Hubo falta de pericia o imprudencia. Recordemos que la impericia es la falta de conocimientos técnicos básicos indispensables para la aplicación, obviamente, de una técnica de medicina. Y la imprudencia es lo opuesto. La imprudencia es afrontar un riesgo sin haber tomado las medidas y las medidas precautorias para prevenirlo. Entonces, ahí obviamente el jurista, el abogado, el profesional que somos nosotros, el profesional de la abogacía, es donde entramos a una verdadera incógnita interna. Y hay un conflicto interno muy fuerte, porque a pesar de que nuestros clientes confían en nuestra sabiduría, nuestra experiencia y nuestra cabalidad jurídica, ética, nos vemos enfrentados en esto de probar, porque el que afirma tiene que probar. Y al momento de que nos falla esa situación de probar, obviamente se va a absolver al Estado mexicano. Entonces, ¿qué pruebas vamos a ofrecer en caso precisamente de muerte de pacientes cuyo tratamiento se ve suspendido por falta de los recursos o provisiones que debería tener el Estado mexicano para que el sector salud les brinde atención a todos los enfermos, en este caso de coronavirus y otras causas?
¿Qué pruebas vamos a ofrecer? Testimoniales, periciales médicas, vamos a ofrecer elementos técnicos y científicos, por ejemplo, las grabaciones de WhatsApp donde los familiares desde adentro nos hayan dicho, no me están atendiendo, tengo 3 días que no me dan ni un Mejoral, no me dan una aspirina, no sé cómo se llame, los medicamentos específicos para ¿cómo se llama? Este malestar, esta falta de cuidados médicos. Entonces, ¿qué pruebas vamos a ofrecer en esto? Y ahí es donde nosotros nos atoramos como abogados. Y el cliente dice, quiero justicia, abogado. Quiero que si bien es cierto que mi familiar no va a poder regresar conmigo a abrazarle y que hemos perdido obviamente irremediablemente la presencia física de ellos, sí quiero que se condene al Estado mexicano, al médico por la negligencia, la impericia, ya sea por impericia o imprudencia en la aplicación de las técnicas de salvarle la vida. Y entonces ocurre esto, que el abogado se ve verdaderamente conflictuado para poder probar algo que muy probablemente no podamos lograr. Y no quiero entrar en desánimo, sino que los elementos con que contamos de prueba van a ser muy cuidados por el Estado mexicano. Porque el Estado mexicano, como en otros estados, como en países de América Latina, trata de evadir su responsabilidad. Entonces va a decir, como los médicos obviamente han dicho aquí en las noticias, y nos comentan, pues fíjense que falleció, hoy tuvimos otros 10 fallecidos, u otros 12 fallecidos, pero resulta de que estos 10 fallecidos, 8 presentaban diabetes, hipertensión, y otro más tenía cáncer desde ese tiempo y se complicó con el COVID. Ah, caray. Entonces, por ahí se va a evadir la responsabilidad del Estado. Habría que tener mucho cuidado con ello. No quisiera yo apuntalar para que todos vayamos a los juzgados y empecemos, obviamente, a presentar demandas. Pero sí tendríamos que tener mucho cuidado en sustentar perfectamente en bases sólidas nuestra acusación. Licenciado Víctor, ¿me dice cómo andamos de tiempo en este tema? Muy bien. Continuando con el mismo tema, le hago una pregunta interesante, licenciado. ¿Qué pasa? Tenemos que existe un principio que es el principio de planeación, principio de prevención. La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho, este tema de afectación de la pandemia va en crecimiento. No decrece, sino que va en crecimiento. Entonces, en las ciudades centralizadas, en la ciudad existe la prevención y se ha dotado las entidades públicas de salud. ¿Qué pasa con esos corregimientos, provincias alejadas de las ciudades? Si se ha tenido el tiempo suficiente para prevenir que puede haber afectaciones a la salud en esas provincias, si estarán suficientemente dotadas esos centros de salud para atender una pandemia o una complicación en el contagio que pueda presentarse. Bien, yo creo que ningún país ha estado preparado suficientemente y lo hemos visto en Estados Unidos, que es primer mundo, que ellos se dicen primer mundo, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en España, se ha visto en Italia, que ellos obviamente presumen ser obviamente países de otro nivel de economía y de otro nivel de preparación. El Estado mexicano, como muchos países de América Latina, tenemos también un plan nacional de desarrollo respecto del sector salud. Y efectivamente, como dice el maestro Víctor, nosotros estamos en una urbe, en una ciudad bastante grande, con varios millones de habitantes aquí, y tenemos los sistemas de salud muy al alcance o muy cercanas a nuestros domicilios, en donde podemos llegar o podemos hacer cita, como están haciéndolo aquí, para poder obviamente hacer la prueba del COVID. Sin embargo, en poblaciones lejanas me he percatado que los trasladan en ambulancias, incluso he visto a través de las noticias que los han trasladado en helicópteros para concentrarlos en
hospitales que se han dispuesto exclusivamente para ello. Y, por ejemplo, el país de México está dividido en estados, como allá ustedes están divididos en provincias o en sectores, o en alcaldías y así, ¿verdad? Pues aquí también. Entonces, tratan de tener, obviamente, varios centros dispersos dentro de las ciertas áreas para poder atender esta contingencia. No quisiera yo dar cifras porque no trabajo en el sector salud y diría una imprudencia. Lo cierto es que, respecto a la pregunta, y las personas que están más alejadas tendrán más posibilidades o menos. Yo creo que tienen menos posibilidades, siempre tendrán menos posibilidades de acceder a los servicios de salud, porque pues obviamente los medios de comunicación son más dispersos, los accesos, cada uno tenemos obviamente a veces un automóvil, hay gente que no tiene en qué trasladar a un enfermo, mucho menos una motocicleta, por ejemplo. Entonces necesitamos una ambulancia y en el pueblo nomás hay una. Cosas así suceden acá. ¿Qué opinas, mi querido maestro Víctor? No, se ha dado respuesta a la inquietud. Hablando y continuando con el tema del COVID-19, desde la perspectiva de su país, ¿cómo se ha manejado los contratos mercantiles? En este caso, el contrato, las obligaciones de arrendamiento de vivienda y arrendamiento de locales comerciales, y cómo se da, si se está dando la terminación de los contratos, se está dando el desalojo, cómo se está organizando el tema del canon de arrendamiento. Bien, vamos platicando entonces, cambiando un poco la panorámica. El contrato de arrendamiento acá en México, más o menos es la conceptualización de es un contrato por virtud del cual una persona llamada arrendador transmite el uso, disfrute y aprovechamiento temporal a una persona llamada arrendatario a cambio de una prestación económica. Bien, ante el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de arrendamiento, ya sea por la terminación del contrato de arrendamiento, por la rescisión, por falta de pago de las pensiones rentísticas, entonces tendrían las partes que acudir al órgano de impartición de justicia para pedir precisamente a los jueces o la terminación del contrato de arrendamiento por término definido, la terminación del contrato de arrendamiento por falta de pago de pensiones o la rescisión del arrendamiento por alguna de las causas que establece la ley, para no enumerarlas todas, que es la muerte de una de las partes, etcétera, etcétera. Entonces, bien, resulta de que aquí en México los órganos de impartición de justicia están totalmente cerrados, al menos los civiles, asuntos mercantiles, asuntos familiares, cerraron desde el 18 de marzo del año 2020. Quiero contextualizarlo porque a veces podemos escuchar esta grabación a lo mejor en otro mes. Bien, pues hoy es el día 4 de junio y todavía no avanza ningún asunto civil, ningún asunto mercantil, y los asuntos familiares solamente el 25 de mayo se aperturó para presentar demandas de asuntos familiares únicamente que versen sobre el pago de pensión alimenticia. Y solamente están recibiendo ese tipo de demandas y el depósito de pensiones alimenticias en los juzgados. Es decir, que tenemos prácticamente parada la impartición de justicia. Al estar parada la impartición de justicia, muchas personas voltean a ver, al menos en el estado de Jalisco y otros institutos de otros estados de México, el Instituto de Justicia Alternativa, que es, como su nombre lo dice, la justicia alterna. Su servidor trabajo como profesor del Instituto de Justicia Alternativa y me dedico también a dar conferencias de este tema. Entonces, mucha gente ha acudido con nosotros y nos dicen, los juzgados están cerrados. Ustedes como negociadores privados están abiertos, nosotros sí. Sí estamos abiertos. Tenemos nuestras oficinas, obviamente, con las debidas precauciones de sanidad. Ustedes conocen las mismas, no tengo que enumerarlas, que es el cubrebocas, que es la sanitización, que es limpiar los pies y todo ese tipo de cosas antes de entrar a una oficina para poder tratar un tema. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Una persona que desea terminar un contrato de arrendamiento, una de las personas que desea que le entreguen un local y que tenga una constancia de cómo lo entregó, una persona que tiene que consignar rentas, una persona que quiere tener un divorcio administrativo,
una persona que vendió unas máquinas, recientemente acabo de hacer uno que vendió unas máquinas y quería asegurarse que la persona que se las vendió, como eran pagos diferidos, cumpliera con las obligaciones contraídas en el propio contrato, que es un asunto mercantil, meramente. Pues bien, los negociadores privados del Instituto de Justicia Alternativa estamos preparados para llevar ese tipo de asuntos. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan? La mediación, que es que un tercero neutral, que somos nosotros, tienda un puente de comunicación entre las partes para que ellos autocompositivamente resuelvan un conflicto y el convenio que se llegue a celebrar se eleva inmediatamente en nuestras propias oficinas a la categoría de sentencia ejecutoriada. Es decir, ya no hay sentencia, ya no hay procedimientos, ni demandas, ni admisiones, ni mucho menos pruebas. Ya se eleva a sentencia, porque previniendo una controversia futura celebran este tipo de contratos o convenios. Bien, y en estas condiciones ayudamos a las personas en la mediación. La conciliación, cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo y el negociador, como somos negociadores privados, logramos identificar algunas partes que entre ellos pueden llegar a tener partes de acuerdo y partes en desacuerdo. Pues vamos a tratar de poner en la palestra primeramente las partes que sí están de acuerdo para ver si lo que no están de acuerdo podemos subsanarlo o podemos aportar para que estos resuelvan su conflicto. Y otro elemento, también igual, perdón, en mediación, conciliación, y luego viene también el convenio. Si se hace el convenio, se eleva a la categoría de sentencia ejecutoriada. Bien, y tenemos otro método alterno, que es el arbitraje. Aquí en México, como en muchas partes de América Latina, se trata de un arbitraje ad hoc, en donde se realiza entre las partes una cláusula compromiso arbitral. Y este compromiso arbitral es donde las partes se sujetan al arbitraje de un experto en la materia. Y esa expertise la va a poder aplicar al tema. Llámese un contrato de obra a precio alzado. ¿Quién puede ser mejor árbitro que un arquitecto que conoce los temas, que sabe de los valores, que tiene la expertise para poder desarrollar esto? En materia de odontología, pues un odontólogo. En materia de arrendamiento, pues obviamente un abogado. De suerte tal de que estos elementos, que son métodos alternos de solución de conflictos, nos han dado apertura para poder permear a la sociedad y decirles, sí, efectivamente los jueces están cerrados ahorita. No podemos avanzar los juicios o procedimientos. Está de momento detenida la impartición de justicia, aunque es una actividad prioritaria para la ciudadanía. Sin embargo, muchos de los conflictos pueden resolverse a través de un mecanismo alterno. Y este mecanismo alterno son los negociadores privados, como lo soy yo y como lo somos miles en el Estado mexicano. México va muy avanzado del tema, igual que Colombia. A mí me ha tocado ir a saludarles allí a la ciudad de Medellín, a darles una plática a nuestros amigos de la universidad, en donde platicamos experiencias respecto de los temas que hemos tratado. Pues bien, ahora con la pandemia hemos tenido mucho trabajo nosotros en donde hemos ayudado a muchas personas a resolver esos conflictos. ¿Y qué hacemos? Vamos a partir del supuesto que viene con nosotros el propietario del inmueble y nos dice, ¿saben qué? Pedro no me ha pagado la renta en 4 o 5 meses. Necesito obviamente un mecanismo efectivo para poder saber si me va a entregar el inmueble. He tratado de hablar con él y se niega y cosas así. Entonces nosotros obviamente levantamos una solicitud de servicios y vamos con Pedro. Tratamos de obtener información pormenorizada de Pedro. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? Si vive con su familia. ¿En dónde trabaja? ¿A qué horas trabaja? Si con la pandemia está trabajando o no está trabajando. Y una serie de elementos para poder llegar e invitar a Pedro y decirle, Pedro, soy negociador privado del Instituto de Justicia Alternativa. Me gustaría platicar con usted sobre un tema de arrendamiento. Sabemos que tiene un conflicto con su arrendador. ¿Le gustaría escuchar opciones
y evitar costosas consecuencias. Es más o menos ese el speech que tengo yo para poder abordar estos temas. Y cuando obviamente me contestan, no, lo que pasa es que perdí mi empleo, mi mamá enfermó, y empieza la serie interminable de pretextos por no haber cumplido una obligación, y luego después le decimos, ¿le gustaría llegar a un arreglo? Le tienen algunas concesiones que hacer, y a lo mejor se pudiera haber beneficiado usted y su familia también. Y lo invitas a que lleguemos obviamente a una mediación. Más o menos es lo que estamos haciendo, es la panorámica muy rápida de lo que estamos haciendo, porque esta charla obviamente pudiera durar más tiempo. ¿Qué te parece, licenciado Víctor? Muchas gracias, licenciado. Le concreto en el siguiente aspecto. Sí. En Colombia existe la figura de la fuerza mayor, el caso fortuito, y ahora en tiempos de pandemia con la aparición del COVID, quien no ha podido ejercer la actividad comercial por las restricciones, en el caso del Estado de México, en que se prohíbe abrir los locales comerciales, una de las partes podrá excusarse indicando que se presentó un hecho que era imprevisible, irresistible y era un hecho generado de una consecuencia de un tercero o ajena o externa, indicando que me excusen el cumplimiento de mi obligación bajo una causal de caso fortuito o fuerza mayor. Así es. Aquí en nuestra legislación mexicana también existe esa parte y hay una teoría que se llama la teoría de la imprevisión. Es aquella que en algún momento manejaba un tratadista muy conocido aquí en México, Burgoa, que cuando hablaba en aquellas épocas donde el peso mexicano se devaluaba y tú contratabas un crédito en donde pagabas un día 5,000 pesos, pero resulta que al otro mes ya pagabas 10,000 por la inflación, obviamente por las tasas de intereses tan variables que había en el mercado. Bien, pues esta teoría de la imprevisión es exactamente lo que está usted hablando, apreciado abogado Víctor Gallón. Efectivamente, ambas partes no previeron, primero, que le pudieran cerrar el local. Y estamos hablando de que aquí también hay miles de locales dentro de plazas comerciales que están totalmente cerrados, porque no permiten el acceso por ser una actividad no necesaria, de tal manera de que no pueden abrir el local. Y aquí es donde aplica esa teoría de la imprevisión, la teoría del no cumplo con mis obligaciones de pago, porque en primer lugar yo vivo de esta venta que estoy haciendo ahí. Entonces el local no me está funcionando para ello. Habría que equilibrar ese tema. Si es por ejemplo, una tienda de ropa, pudiera vender en línea, tal vez no ocupe el local. O es un restaurante donde expenden comida, puede vender comida para llevar, pero el área de estancia, llámese de mesas, sillas y de bar, pues no lo pudiera ocupar. Entonces, ¿qué tanto sería o qué porcentaje del pago de la renta tendría que pagar equivalente al uso, disfrute y aprovechamiento de ese bien? Recordando precisamente que el contrato de arrendamiento es a cambio de una prestación económica, de suerte tal de que para ese efecto, la teoría de la imprevisión, que le llamamos aquí, sí está plasmada dentro del marco de la ley, pero no señala el porcentaje del cumplimiento, como lo acabamos de mencionar. Pues bien, ese tipo de problemas, si persisten, pues tendrían que llevarse ante los tribunales. Pero nosotros estamos haciendo eso, yendo con los arrendadores, yendo con los arrendatarios inquilinos y tratar de que lleguen a un arreglo de sus diferencias. Si logramos que lleguen a un arreglo de sus diferencias, pues obviamente es un ganar-ganar. Es la cultura del diálogo, es la cultura de la paz, es la cultura del cumplimiento de las obligaciones. No sé si quede satisfecha la inquietud, mi querido licenciado Gallón. Sí, licenciado, no puedo terminar esta oportunidad sin preguntarle en la Ciudad de México los litigantes que dependen del acceso a la jurisdicción
la posibilidad de poder ejecutar pretensiones ante los juzgados de manera efectiva, teniendo en cuenta que están cerradas esa posibilidad en este momento. ¿Existe algún tipo de auxilio por parte del Estado para esta cantidad de litigantes que no han podido ejercer su oficio, la representación de sus intereses de todas estas personas que no han podido llegar a un acuerdo en los conflictos? ¿Existe algún tipo de auxilio para estos litigantes, licenciado? Hasta este momento el Estado mexicano no ha contemplado ninguna ayuda para los profesionistas independientes. Ninguna ayuda para abogados, ninguna ayuda para ingenieros que también pararon obras, ninguna ayuda para odontólogos que también tuvieron que cerrar por las cuestiones de sanidad, y así muchos rubros de profesionistas, no hay ninguna ayuda. Hay ayuda, sí, para gente más desprotegida, vamos a llamarle así, más desprotegida, pero muchos de mis colegas sí están pasándola mal. Sí están pasándola mal. Yo fui presidente de la Barra de Abogados de Jalisco y ahorita soy vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco. De suerte tal de que hemos propuesto al Estado mexicano, hemos propuesto al Tribunal Superior de Justicia, debido a esta pandemia, y qué bueno que nos da la oportunidad de que arranque lo que llamamos el expediente electrónico, y que las audiencias empiezan a desahogarse de esta manera que estamos usted y yo charlando. Ahorita usted está en una ciudad maravillosa que me ha tocado el gusto de estar por allá, y que de gente tan buena y tan cálida, que es Medellín. Y hemos estado charlando durante unos minutos muy gratos. ¿Que no pudiéramos desahogar las audiencias de esta manera? Como lo hacemos en el sistema de justicia penal, que es obviamente preponderantemente oral. Recientemente, hace unos pocos días, desahogué una audiencia en los juzgados penales, y resulta que cuando entramos a la sala de oralidad no estaba la juez, solo estaba uno de los secretarios, y tenía un trípode para poder filmar. Y cuando ya nos dio la instrucción, conectó a la gente del Ministerio Público de la Federación desde sus oficinas, y la juez desde sus oficinas, y el inculpado y su servidor juntos. Solo estaba el policía procesal, que cuida obviamente que los internos no vayan a huir en ese momento, o que cuida el orden de las audiencias. Entonces, ¿por qué no podemos migrar en materia civil a un Código Nacional de Procedimientos Civiles en donde nos permita precisamente que los abogados tengamos acceso a la justicia a través de los medios electrónicos, como es el que estamos ahorita desarrollando, y tengamos obviamente ese acceso de justicia? Respecto a tu pregunta concisa, si nos están ayudando, no nos están ayudando en nada. El gobierno mexicano no nos ayuda en nada a los abogados independientes. Obviamente los abogados que son funcionarios públicos, los abogados que trabajan de secretaría, de juzgados, de mecanógrafos, de prestadores de expedientes, de actuaría, de todo el aparato judicial, pues tienen su sueldo, y a ellos no les han rebajado ni un solo peso y no están yendo a trabajar. Creo que están trabajando en casa. No quiero pensar que no lo están haciendo. Entonces, así están las cosas, mi querido licenciado. Licenciado, muchas gracias por su tiempo, por permitir escuchar la posición y conocer lo que está pasando en México, y hacer parte de este conversatorio internacional por parte de ARG Abogados y MH. Quedamos muy, muy gratos con su participación. Para mí es muy grato, y anhelo escuchar a mis compañeros de otros países, porque también tengo la inquietud de aprender, y seguro estoy que pronto iré a saludarles allá en Medellín. Muchas gracias, licenciado. Tenga buena tarde.